Cáncer. Ahora que tengo vuestra atención, por favor, permitidme un poco más que el minuto de rigor del que disponemos habitualmente en las redes sociales para hablar sobre la detección precoz de una enfermedad que, entre todas las enfermedades, creo que merece una comprensión más profunda. Excepto en casos muy concretos de tumores con terapia dirigida, el tratamiento quimio-radioterapéutico estándar apenas ha evolucionado en los últimos 50 años. Y aunque el tratamiento del cáncer tiene un gran interés para mí, desde el punto de vista de la investigación, la revolución científica realmente se ha librado en el campo de la prevención. Me gustaría hablaros sobre cómo es posible detectar cáncer en un análisis de sangre, las ventajas e inconvenientes de esta estrategia y del servicio OncoGuard, un panel analítico que he diseñado como director científico para ActiAge y sobre el que podréis aprender más en actiage.es. Hoy en día disponemos de un gran número de marcadores tumorales detectables en un análisis de sangre que podrían indicar o no la presencia de desarrollo tumoral. Estos marcadores no son más que fragmentos de moléculas liberadas a la sangre tanto por tejido sano como por tejido tumoral. Durante mi formación médica siempre me había preguntado, dado que se dispone de un número de marcadores tumorales bastante sensibles, pero poco específicos, para la detección de cáncer en etapas tempranas, ¿por qué no se utilizan estas herramientas para detectar muchos tipos de cáncer en la población? Sensibilidad y especificidad. Dos conceptos que tenemos que definir antes de responder esta pregunta. La sensibilidad de una prueba diagnóstica es la probabilidad de que un paciente enfermo obtenga un resultado positivo, es decir, la capacidad del test para detectar la enfermedad. La especificidad, por su parte, es la probabilidad de que un sujeto sano obtenga un resultado negativo, es decir, la capacidad para clasificar correctamente a las personas sanas. Pongamos como ejemplo el antígeno prostático específico o PSA, un marcador de screening poblacional para el cáncer de próstata. Se trata de una proteína prostática liberada a la sangre en cantidades muy pequeñas, tanto en condiciones benignas como hipertrofia benigna de próstata, inflamación, actividad sexual reciente, incluso presión sobre la zona, por ejemplo, por un deporte intenso, un viaje en bicicleta, como patológicas, en nuestro caso, cáncer de próstata precoz. El PSA habitualmente no debería encontrarse en la sangre en cantidades elevadas. La prueba del PSA es bastante sensible, es decir, que detecta la enfermedad en la mayoría de las personas, tanto sanas como enfermas, pero poco específica, es decir, incluso las personas sanas pueden ser detectadas como enfermas. Es posible aumentar la especificidad complementando una prueba muy sensible con otras pruebas más específicas. En el caso del PSA puede ofrecerse, por ejemplo, biomarcadores más avanzados como el PSA libre o el ProPSA, o pasar directamente a pruebas de imagen o la biopsia como técnica diagnóstica. Sin embargo, como puedes ver, el hecho de tener que realizar una biopsia a un paciente sin suficiente certeza diagnóstica no es ideal, pudiendo causar estrés y posibles efectos adversos. Esta regla general se aplica a todas las pruebas diagnósticas en medicina, desde los marcadores para detectar una infección o una enfermedad como la arteriosclerosis, colesterol LDL, ApoB, pruebas de imagen, una radiografía, ecografía, un test de antígenos para detectar enfermedades víricas, incluso una historia clínica. Un falso positivo, un falso negativo. Como médicos y como pacientes debemos aprender a convivir con estas posibilidades y tratar de evitarlas en la medida de lo posible. Las pruebas de detección de cáncer son habitualmente bastante sensibles cuando cruzan un umbral, y este umbral es relativamente arbitrario, basado en datos poblacionales de personas con y sin crecimiento tumoral, pero suelen ser
poco específicas, es decir, podrían estar elevadas en multitud de procesos benignos, desde inflamación, infección o crecimiento no tumoral, un crecimiento benigno. Este es uno de los problemas. Una de las formas de resolver la falta de especificidad es hacer un estudio con marcadores multifactorial, es decir, contar con diferentes marcadores, con diferentes sensibilidades y especificidades que cubren sus flaquezas entre sí. Otra manera de resolver este problema es el seguimiento a largo plazo. Si un marcador continúa aumentado en el tiempo, es más probable que sea clínicamente relevante. Aquí es donde abordamos la otra parte de mi pregunta. ¿Por qué no se utilizan estas herramientas para detectar cáncer en la población? La palabra clave es población. ¿Os imagináis realizar un seguimiento gratuito de screening mediante todos los marcadores tumorales para todos los tipos de cáncer en toda la población? Si un valor aparece alterado, repetir los análisis por ejemplo, a los 6 meses. Si continúa alterado, pues solicitar pruebas de imagen o otras pruebas diagnósticas. Y si no tenemos valores alterados, repetir el screening a los 12 meses y repetir y repetir y repetir. Nos guste o no, el valor de una vida humana se contrapone con decisiones políticas y económicas muy difíciles que deben realizarse a nivel del sistema de salud. Sin embargo, a pesar de que podría ser una idea atrevida, mi filosofía es que la medicina debe estar basada en el individuo, no en el promedio poblacional. ¿Cuál es el coste admisible para detectar un solo caso de cáncer a tiempo en una sola persona? Aunque las respuestas podrían ser algo controvertidas, creo que justo esa persona como individuo que podría prevenir su cáncer respondería que el coste es lo último en lo que está pensando. A nivel individual, realizar un screening basado en análisis repetidos en el tiempo sí tiene sentido, siempre y cuando el paciente tenga una comprensión absoluta y clara de lo que se está midiendo. Esa fue mi idea al diseñar OncoGuard, una herramienta para detectar y descartar, sobre todo, enfermedad, así como un punto de referencia para el futuro y un punto de control periódico dependiendo de los antecedentes familiares y personales de cada individuo. Es un servicio que deposita la confianza en el paciente para que comprenda la información y pueda tomar las riendas de su propia prevención. Podéis aprender más sobre OncoGuard en actiage.es y estaré encantado de resolver vuestras preguntas en los comentarios. Muchas gracias.